Iniciamos la segunda clase del módulo uno con esta clase sobre la que probablemente vayan a volver varias veces durante el proceso de escritura de su trabajo. Esta clase es particularmente útil para quienes inician desde cero y para quienes ya tienen su trabajo bastante avanzado para que puedan revisar el contenido de cada una de las secciones, porque vamos a hablar de la estructura general del trabajo final. Cuando iniciamos una tarea es muy importante saber hacia dónde vamos. Así que les pido este momento como un ejercicio de visualización. ¿Cuál es el objetivo del trabajo final para acceder al título de especialista? Es un trabajo original, una investigación original que tiene entre 15 a 25 páginas. Vamos a usar formato con Arial 12 interlineado 1,5. Y además se incluye una presentación final de 10 diapositivas que cuenten todo el proceso de trabajo, desde el diseño, la pregunta, la metodología, los resultados, la discusión y finalmente las conclusiones. Hay otros tipos de documentos que tienen más páginas, como por ejemplo una tesina, una tesis, y que depende si es de maestría o de doctorado, pero para especialistas es adecuado un trabajo que tenga no más de 15 a 25 páginas. Más adelante, sobre todo en los encuentros sincrónicos, vamos a chequear cuántas páginas estarían dedicadas a cada sección para que sea un producto equilibrado. Los invito a recordar esta mnemotecnia del IMRID que define cómo son los papers científicos, porque es el mismo formato que les propongo que usemos para escribir su trabajo final. Iniciamos con la introducción, material y métodos, resultados y discusión. En el caso de la introducción, agregamos al final de la introducción los objetivos. Luego viene material y métodos o capítulo metodología, la sección de resultados y la discusión que además incluye las conclusiones de su trabajo. Finalmente, aunque no esté aquí nombrado, es muy importante hablar de la bibliografía a la que le dedicaremos un taller especial. Vamos a ir diciendo qué cosas sí y qué cosas no de cada sección del trabajo final. Vamos a empezar con el título. El título debe captar la atención y ser informativo. Contiene el qué, el dónde y el cuándo. Y recomendamos que siempre sea en tono afirmativo o interrogativo. Es decir, dejamos de lado las frases negativas o que contienen negaciones. Un mal título para un trabajo científico es un título artístico, aquel que tiene alguna metáfora o alguna imagen, no es adecuado ese nivel de creatividad para este trabajo. Si el título también es demasiado general, no me informa qué tipo de estudio es, de qué tipo de enfoque se trata, o no habla concretamente de la población de estudio, tampoco es algo que sume. Y si es un título demasiado extenso. ¿A qué le decimos demasiado extenso? A más de 20 palabras. Resumen, y en esta sección presten atención porque les voy a poner dos ejemplos. Un buen resumen, junto con el título de buenas características, da la información esencial de tu trabajo. Es importante incluir el objetivo general en el resumen, el enfoque metodológico, el principal resultado y la conclusión principal. En un trabajo vamos a tener varios resultados, varias conclusiones y varios objetivos. Acá vamos a poner los más importantes de eso. Recomendamos fuertemente que esté estructurado y en el ejemplo vamos a ver a qué nos referimos con un resumen estructurado. Un mal resumen, cosas negativas, es cuando el resumen da demasiados detalles, cuando ocupa mucho espacio, más del 30% del resumen está dedicado a la introducción o al marco teórico. La introducción al marco teórico debería ser una cosa muy sencilla, una sola frase en el resumen. Y también es una falta grave cuando el resumen omite los resultados claves o el resultado principal de tu investigación. Este es un resumen que no está estructurado, es decir, hace un resumen en donde podemos identificar que aquí está la introducción, perdón, y ubica de qué se trata y empieza a describir un poco los resultados y termina con la conclusión, termina con las palabras claves.
Y este resumen está estructurado, que es el que recomendamos que usen ustedes. Es decir, dice, objetivo, dos puntos. Fíjense que ni siquiera habla de la introducción, directamente pone el objetivo. Metodología, resultados y conclusión. Un resumen estructurado nos garantiza identificar a priori qué secciones pueden ser de interés y además que haya un equilibrio en el desarrollo. Como verán en el resumen, lo que más se destaca son los resultados del trabajo. Vamos a hablar ahora de la introducción. La introducción ofrece un contexto. Incluye referencias bibliográficas actualizadas. ¿A cuánto le podemos decir actualizadas? Bueno, miren, vamos a usar una regla para hacerlo más simple. La regla va a ser el 70% de tus citas tienen que tener menos de 5 años para una investigación original. Les voy a decir otra reglita, que si bien estos no son reglas que sí o sí hay que cumplir, pueden ser recomendaciones que den una pauta de trabajo para su escritura. Dijimos el 70% de sus citas menores de 5 años. Bueno, yo les diría que además ese número también, 70, 60%, deben ser en inglés. Y la gran mayoría investigaciones originales. No abusen de las referencias bibliográficas de documentos tan generales como libros, como manuales, como guías clínicas. Esos son documentos muy amplios y generales. Para una buena elaboración de su estado del arte, de su marco teórico, de su pregunta de investigación, deberían basarse en cosas más específicas como investigaciones originales. Inglés y menos de 5 años. Vamos de la introducción de lo general a lo particular. Es decir, si empezamos a hablar de un tema en general, hablamos de sus estadísticas en el mundo, en el país, en la provincia, en la ciudad, si hubiese. Es decir, como un embudito, de lo más grande a lo más específico. Y la introducción termina explicitando la pregunta de investigación, que se responde perfectamente con el objetivo general. Una mala introducción es la que profundiza en las razones individuales del estudio. ¿Por qué yo quiero investigar sobre este tema? Si ustedes tienen mucha necesidad de expresar por qué ustedes quieren investigar sobre ese tema, les recomiendo que agreguen una sección de justificación personal o académica del tema, aunque no es obligatorio para esta instancia. Una mala introducción adelanta conclusiones. Eso falta un montón para que lleguemos a las conclusiones. Solamente construyamos teóricamente el problema en esta sección. Y una mala introducción es aquella que tiene muchos párrafos frase. Googleen párrafo frase para saber a qué me refiero. Pero básicamente implica usar todo un párrafo con una sola oración. Luego vamos a poner los objetivos que los podemos poner a continuación de la introducción sin ningún apartado particular, o les recomiendo que para esta primera instancia, este primer trabajo, pongan una sección específica de objetivos. Son varios. ¿Cuántos son? Son un objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos. Inician siempre con un verbo. Son objetivos de conocimiento, es decir, que cada objetivo busca conocer algo. Les recomiendo en este mismo canal una pequeña mini clase de objetivos que puede complementar esto si quieren adelantar algunas fases de este curso. Errores comunes de la escritura de los objetivos que vemos en función de lo que ustedes van entregando o compañeros de ustedes han entregado antes. Cuando tiene más de 6 objetivos, permíteme dudar. Es un mal objetivo el que dice cómo se va a responder la pregunta. Por ejemplo, a veces ponen como objetivo recopilar datos de las historias clínicas o un objetivo encuestar a personas. Esas son cosas que te van a ayudar a cumplir tu objetivo de conocimiento. Es metodología, no es objetivo. Y cuando los objetivos son muy distintos entre sí, sobre todo los específicos, eso habría que revisarlo. Como digo, estas son pautas generales, puede haber excepciones. Pero a veces los objetivos se parecen bastante en su estructura porque terminan hablando siempre de la misma población y al mismo tiempo. Métodos, material y métodos o capítulo de metodología. Es bárbaro cuando está estructurado. Vamos a ver más adelante cómo se estructura concretamente. Queda mucha claridad de cómo se van a cumplir esos objetivos. Es decir, acá sí es el paso a paso de lo que vos vas a hacer
para cumplir esos objetivos y permite reproducir los resultados. Si alguien quisiera conseguir los mismos resultados, debería hacer tal cual lo que vos decís de material y métodos. Malas prácticas de metodología. Incluir referencias bibliográficas dentro de metodología, salvo que se trate de investigaciones cualitativas. En investigaciones cualitativas sí aceptamos que haya referencias bibliográficas adentro de metodología. Es una mala sección de metodología cuando desarrolla marco teórico. Esto independientemente del enfoque, no está bueno desarrollar marco teórico aquí. Y cuando copian y pegan una fórmula que en un lugar decía estudio retrospectivo de corte transversal, copian, pegan estudio retrospectivo, sin entender mucho de qué se trata. Enfoque fenomenológico, porque leyeron en otro lado que decía enfoque fenomenológico, pero ustedes no lo pueden explicar, no lo hagan. Asegúrense de que cada cosa que pongan acá tengan un claro dominio de ese campo. Vamos a la sección de resultados, que es lo más jugoso del trabajo. Lo más jugoso son los resultados. Eh, Responden a los objetivos de manera ordenada. Primero presento los resultados que cumplen el objetivo general, luego cada uno de los objetivos específicos en la medida que yo los ordené antes. Incluye la sección de resultados texto, tablas y gráficos. Tiene que tener las tres cosas. Tablas, idealmente una tabla principal y una tabla secundaria. Dos tablas. Y gráficos, vamos a poner una regla de tres gráficos. Dos tablas y tres gráficos para todos tus resultados. Cada uno de esos va con sus títulos. Recuerden y repasen dónde van los títulos de las tablas y dónde van los títulos de los gráficos. Los malos resultados incluyen referencias bibliográficas. Acá no va bibliografía. Es un mal resultado cuando anticipa las conclusiones, cuando usan distintos colores para los gráficos y tablas. Tiene que tener todo cierta uniformidad. Y también cuando repiten resultados varias veces. El mismo resultado está en el texto, está en un gráfico y además está en una tabla. No hay que ser tan redundante. Para ir cerrando las secciones del capítulo, el capítulo discusión y conclusiones es donde la autora o el autor se juega, es decir, es muy jugoso en la propia escritura. Es una de las secciones más originales porque toma sus resultados, los analiza en contraste con otros autores y produce una síntesis del conocimiento. La primera frase de esta sección responde a la pregunta de investigación. Vamos a ver el texto entero. Imagínense, en introducción, la última frase era la pregunta de investigación. Luego viene el objetivo general, que sería cómo voy a responder esa pregunta de investigación. Y en la discusión o conclusiones, esa primera frase responde a la pregunta de investigación. Como dijimos antes, contrasta los propios resultados con los ajenos y además reconoce las propias limitaciones del trabajo. Es importante, de alguna manera gráficamente, criticarnos nosotros primero antes de que nos critiquen otros, al menos en el ámbito científico. Es un error cuando esta sección no tiene buena cantidad de referencias. Esta sección no solo incluye referencias que ya usamos en la introducción y marco teórico, sino que incluye nuevas referencias. Las conclusiones no pueden ser forzadas, tienen que estar basadas concretamente en los resultados que vos obtuviste en esa investigación. Con esto terminamos esta segunda clase y finalizamos el módulo 1. Complementa todo lo que acá vimos con la bibliografía disponible. Vas a encontrar dos artículos muy interesantes de esta clase en la carpeta que compartimos a todos los inscriptos y los inscriptos, que habla sobre las secciones de los artículos. Volvé a revisar la clase varias veces para ver en qué cosa tenés que ir mejorando. Si estás trabajando tu título o tu introducción, esta clase inicial ya te va a servir. Si ya estás más avanzado con los resultados, también esto te va a servir. Anoten sus dudas en sus cuadernos porque vamos a trabajarlo en la sesión virtual luego de finalizar el módulo 2. Así que aprovechen para avanzar mucho en estas semanas. Tareas. Cada clase va con tareas, vayan cumpliéndolas en tiempo y en forma. Las invitamos a que busquen artículos relacionados con su tema de investigación
en estas publicaciones sugeridas en la clase anterior. Si ya tienen su trabajo casi finalizado, vuelvan a hacer una búsqueda. Nunca es tarde de incorporar bibliografía. Aprovechen la clase de búsqueda bibliográfica dentro de este mismo canal, que son 2 clases. Si tienen dificultades para la búsqueda bibliográfica, son 2 clases que da un colega de Buenos Aires que están muy buenas. E identifiquen la estructura general de los artículos incluidos como bibliografía en la clase 1. Finalizamos el módulo 1, así que nos vemos en el módulo 2. Leo con sus consultas o cosas previas que quieran en los comentarios de este video y si no, nos vemos después en la sesión sincrónica.